el que va a aportar Sí, muchísimo señor. y el que está aportando muchísimo y que, bueno, para nosotros es un placer. Ya estuvo Ujú. cuando me tocó estar de licencia, pero bueno, tenemos el contacto con el señor Jorge Larrionda. Recordamos simplemente también, digo, Sí, ya lo hemos hecho 15 días atrás, cuando Jorge estaba allí en Qatar en ese sí. momento por un curso de FIFA, un Pero seminario. volvió. Claro, es decir, pero que 15 días atrás comenzamos, seguramente sean todos los miércoles, un espacio con Jorge en el cual, bueno, explicará cuestiones del arbitraje, incluso seguramente despejará dudas de nosotros, de la audiencia también, sobre temas de arbitraje. No estuvo el miércoles pasado porque también quedó involucrado en el tema de poder salir de Qatar o no, por Con todo todo el lo que tráfico sucedió. aéreo, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahora ya está acá desde la semana pasada, obviamente que satisfactoriamente en nuestro país como para tenerlo en este tipo No, de contactos. pero es un tema importantísimo porque se va a venir la Copa del Mundo. Sí, claro. Eh, bueno, hay varias aristas y varios temas que es bueno tenerlo claro y sobre todo con alguna posible modificación Sí, que sí. pueda haber. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. ahora ¿Cómo sí. andás, Jorge? ¿Andás bien? Bien, buenas tardes. Un gusto, Mauro. Placer de siempre. Si el tiempo no Sí, hablamos. es cierto, pero Este, pará, yo quiero, Eduardo también. Un abrazo para ti y para toda la gente allí. quiero Gracias. simplemente, estás acá en Uruguay, ¿no? Sí, sí, Estoy sí. en casa, sí. Gracias Pero a Dios para, estoy en casa, sí, sí. pero pará, sí, porque uno se Asistencia ríe, ahí. pero digo, hay una situación, digo, hay tanta gente, ¿no? que pretende salir. Contame, sé que no tuvieron inconvenientes, pero sí no pudiste volver en más o menos en el tiempo que vos pensabas, Jorge. ¿Cómo fue el tema? Bueno, al final el regreso fue apenas demorado porque lo que sucedió también fue que se suspendió otra de las actividades que teníamos, producto de la situación que todavía eh, sigue allí en esa región. Entonces hubo un seminario que era destinado con los árbitros UEFA que no se hizo, pero bueno, toda esa semana que era destinado al seminario con los árbitros UEFA nos mantuvo de todas maneras allí, más allá de suspenderse la actividad, producto de que era muy difícil salir. Bueno, lo que ya saben, ¿no? Sí, sí. La zona estaba compleja, los aeropuertos cerrados o con vuelos muy, muy, muy parciales, pero especialmente en Doha estuvo cerrado mucho tiempo, recién ahora creo que están con muy pocos vuelos diarios. También tener en cuenta que son aeropuertos que manejan normalmente un flujo de vuelos muy, muy, muy alto, y que haya 10 o 15 vuelos diarios hoy no sé si llega al 10%. O sea, No, claro, tremendo. eso complejizó mucho y encontramos una ruta de salida por tierra a través de Saudi Arabia que finalmente, bueno, todos logramos salir por allí. Bien. No, es increíble, pero esa ruta por tierra que fueron primero, ¿cuánto les demandó de viaje? Y fueron alrededor de 6 7 horas en total. Bueno, producto que hay que entender también que era una situación muy particular. Atravesar migraciones, aduanas. Evidentemente no tuvimos problemas, pero los controles, lógicamente, era de esperar que fueran rigurosos, como comúnmente son, pero con esta situación me imagino que lo eran más. Y luego, bueno, finalmente llegados a Riad, encontrar cada uno de nosotros la salida adecuada, que también en mi caso particular, por ejemplo, tuve una demora, Lufthansa suspendió un vuelo y tuvimos que postergar aún un día más. Y el 11 de marzo llegué a Montevideo. Bien. Y lo último, antes de meternos en el tema, Jorge, sinceramente, ¿no? Porque viste que uno desconoce, pero digo, vos sabés que es una zona de conflicto, todo lo que está pasando. ¿Arriba del avión ya estabas tranquilo o hasta que no saliste de toda esa zona? Porque digo, la verdad, no sabés ni cómo es la cuestión. Sí, Cierto nerviosismo tenías. bueno, viajar en avión siempre genera un poquito de estrés, ya más allá de que estamos acostumbrados, genera un poquito de estrés. Y sumado a esta situación, evidentemente uno lo que quería es llegar a casa. Recién creo que cuando el avión posó en el aeropuerto de Carrasco, podíamos, pudimos disfrutar de decir, bueno, estoy en casa y Claro. abrazarnos a nuestros seres queridos, más allá de que, reitero, no nos sentimos nunca involucrados directamente, gracias a Dios, pero era una situación bastante estresante, por llamarla de alguna manera.
Bien. Bueno, Jorge, vamos a meternos en tema ahora. en el espacio Sí. este que seguramente, cine seguramente vamos a disfrutar mucho y aprender mucho y a sacarnos muchas dudas nosotros, la audiencia. Pero en este caso hay un tema, a ver, la aplicación del VAR, Jorge, se da por primera vez en una Copa del Mundo en Rusia 2018. Y después, bueno, se va, obviamente, que ampliando al mundo entero en ese sentido. ¿Cómo está el VAR hoy en día? ¿Cómo debe funcionar? ¿Qué es un funcionamiento correcto del VAR junto, obviamente, ¿no?, a lo que representa el equipo arbitral? Sí, a ver, para tirar algunos titulares, y hay algunos conceptos que seguramente puedan aparecer en la conversación que podemos ir aclarando. Hoy la tecnología aplicada al arbitraje y específicamente en favor del juego del fútbol, ya no podemos decir que es nuevo, ya nos acompaña hace 2 mundiales, vamos para el tercero. Entonces estamos en un ciclo de crecimiento y de adaptación de todos los quienes participan del juego, que a esta altura la expectativa es que el nivel de aceptación y de entendimiento sea generalizado. Pero hay algunos conceptos que han quedado pegados con aquel inicio de la tecnología que conviene aclarar y conviene de alguna manera tratar, incluso para ustedes que manejan muchas veces opinión e información desde los medios, que quede claro dónde está hoy centrada la filosofía del trabajo y el apoyo de la tecnología destinado a proteger el juego. Eso es lo primero, ¿sí? Porque se habla de tecnología, se habla de VAR como si fuera algo específico para los árbitros, pero el principal fin es proteger el juego y el resultado lo más justo posible. Si se puede llegar al 100% de justicia sería el ideal de toda competición deportiva. La gran pregunta, para ir centrando el tema, al principio, desde aquella ya época de 2018, era una dicotomía entre cuánta interferencia va a tener la tecnología en el juego y cuánto beneficio le va a dar. Entonces, son dos ideales, dos grandes ideas que no pueden analizarse por sí solas, individualmente, sino que una está indudablemente conectada con la otra. Entonces, lo que se ha manejado a nuestro criterio, en algunos momentos no de la manera más adecuada, es que se protegía mucho la interferencia, o sea, tratamos de reducir la interferencia en el juego de la tecnología, pero ¿cuál es el costo? El costo es el beneficio que no estamos obteniendo, e incluso cuando hablamos de tecnología hablamos de inversión, de recursos económicos destinados a esto, que si nosotros de alguna manera, ¿cómo decirlo?, obligatoriamente tratamos de reducir la interferencia, el beneficio no se va a notar. Entonces, esto ha costado mucho en entendimiento y sobre todo en ámbitos referiles, le diría yo, pero también muchas veces desde estamentos de opinión como el de ustedes o de adaptación Sí. como el de los jugadores y entrenadores, que tenemos que entender todos que lo primero es la decisión correcta. Entonces, claro, si queremos reducir la interferencia de la tecnología y las paradas en el juego, hay un solo camino, es que mejorar la calidad del arbitraje en el campo. Y eso es algo que desde FIFA se está impulsando desde siempre y la información que le brindamos a las federaciones, producto de que el VAR insume mucho tiempo de preparación, muchos recursos económicos, se desatiende muchas veces lo que es la gestión en campo del equipo arbitral, se debilita el equipo arbitral en campo y esto genera mayores errores y ante mayores errores, indudablemente, la interferencia debería ser mayor. Pero si la instrucción que reciben los árbitros es no interferir demasiado, estamos en el inicio del problema. Y si a esto le sumamos, esto que recordarán ustedes desde el principio, que esto inició con la idea de errores solamente aplicada a errores claros y obvios, el cómo manejamos estos conceptos de error claro y obvio tiene un impacto muy, muy importante. Porque lo que es claro y obvio para mí, de repente no lo es para ti. Esto es opinión, esto es un Sí. concepto que debe ser familiarizado en todos los estamentos del fútbol, de entender cuál es la zona de claro y obvio, que es a través del concepto, del entender el juego y entender sus reglas. Y lo que para muchas personas de repente no es claro y obvio o es una situación gris, para un árbitro que debería dominar a la perfección estos temas, no es algo gris, es algo que debe ser claro y obvio. Y hoy, ya tratando de llegar lo más rápido posible a la actualidad,
Hoy nosotros podemos decir que en todas las ligas, prácticamente en el 100% de las ligas donde se aplica la tecnología, ya no están las discusiones sobre esos errores arbitrales que antes, claro, movilizaban tanto. Un offside de 4 metros, una conducta violenta no observada, un gol flagrante con la mano o un penal burdo y grosero. No. ¿Hoy estamos discutiendo esas cosas en el fútbol? No. Hoy estamos discutiendo porque el fútbol, y esto creo que lo comentamos hace 15 días, nosotros en nuestra experiencia en Rusia identificamos rápidamente que el fútbol pedía más de lo que en principio se pensaba que el fútbol quería de la tecnología. Y es lógico, la aspiración es de justicia. Entonces, a veces se caen en incongruencias por parte del equipo arbitral muchas veces, de decir, no, esta jugada no es un error claro y obvio, por lo tanto el VAR no interfiere. No, el VAR debe ser riguroso, debe tener conceptos claros y profundos, debe identificar claramente las jugadas cruciales de acuerdo al protocolo. Por supuesto, no son para todas las situaciones de juego que se aplica la tecnología, pero para aquellas que son cruciales y que pueden definir el resultado de un partido o de una competición, el VAR debe actuar. Actuar no significa intervenir, debe analizar la decisión de campo y llegar a la conclusión de si es correcta o no. Esto lleva trabajo, es una gran exigencia para los árbitros y es algo que todos tenemos que entender. Pero, Jorge, o sea, no cuestionar tanto la participación del VAR en pos de la justicia. No, la participación del VAR viene relacionada con la gestión de campo, lo que te decía. Sí. La podemos cuestionar también la participación del VAR si es incorrecta, porque si la decisión de campo era correcta y el árbitro VAR interviene y al final del día vemos que el árbitro de campo tenía razón y de repente mantuvo la decisión, otro mito que hay que quitar. En general, sí, el VAR interviene cuando piensa que hay un error, pero no necesariamente el árbitro debe cambiar su decisión. Por eso se le llama, si no se le cambiaría directamente. Claro, pero Jorge, mira, sí, una impresión nomás, ¿no? Claro. Que a veces pasa, claro que hemos visto todo, que a veces al árbitro lo llaman y no cambia su decisión, pero no creo que sean, por lo menos acá en el fútbol uruguayo, generalmente cuando el VAR te llama, pocas veces ves que en alguna jugada crucial cambia. ¿Por qué? Porque yo soy árbitro, si me llamás vos del VAR, yo dije, epa, hay algo que se me escapó. Hay algo que mi compañero está observando que evidentemente yo me estoy equivocando. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Después yo lo tengo que ver y tengo que resolver. Pero tengo la impresión de que hay algo que se me escapó y que mi compañero está viendo algo que yo no veo. Esto es trabajo, Mauro. O sea, a los árbitros se les debe preparar. Primero, reitero, decisión de campo es importante, pero también sabemos, con la llegada de la tecnología, de cuántos detalles se le escapan al árbitro, aún tomando la decisión correcta, cuántos detalles de importancia se escapan al árbitro. Que al final la decisión puede ser correcta igual, pero por su comunicación y por todo lo que el árbitro valora en tiempo real en el campo de juego, muchas veces percibimos, la decisión es correcta, pero no vio esto, no vio aquello, no formó parte de eso. Estos elementos no formaron parte de su decisión. Entonces, si bien lo que decís es correcto, la llamada del VAR presume que el VAR identificó un error, el árbitro de campo debe estar preparado para ir y no verse condicionado por el llamado, sino que tomar una nueva decisión, analizar los nuevos elementos, lo que le ofrece la tecnología y tomar su decisión final. ¿Qué pasa? Los árbitros trabajan juntos, preparan un partido y preparan una competición juntos. Entonces es lógico entender, sí, de que cuando el árbitro llama al VAR ya de alguna manera ha visto evidencias en el video de que él presume que muy probablemente el árbitro cambiará su opinión. Y eso generalmente pasa porque es un trabajo en equipo y la expectativa es que cuando el VAR llama es porque realmente identificó el error. Pero puede pasar, así como el árbitro de campo se equivoca en cancha, puede pasar que el árbitro de video omita algún elemento importante en su valoración y a esto es que tiene que estar muy atento el árbitro de campo porque es el que toma la decisión final. Jorge, y ahora precisamente, de acuerdo a lo que marca el protocolo y las recomendaciones para el equipo arbitral, en esa situación, el llamado al árbitro de campo por una situación que aparentemente él no apreció, la situación es tal, se le refiere, obviamente, se le presenta en el monitor la incidencia. ¿Qué es lo recomendable a partir de ahí?
que haya un diálogo en la cual el árbitro de video le vaya marcando lo que él entiende que sucedió, lo que se ve, que intercambie en ese momento, o que las imágenes hablen por sí solas y el árbitro de campo sea el que decida? No, ambas cosas son importantes. La comunicación en el equipo arbitral es muy importante, porque el árbitro de campo muchas veces puede estar perdiendo algún detalle, incluso cuando está observando. No olvidemos que estar bajo la presión de comandar un partido y llegar a un monitor a autoevaluar una decisión que ya tomaste. No viví esa experiencia real, pero del trabajo que hemos tenido con los árbitros, constatamos de que es un elemento de estrés, de presión muy importante. Entonces, el árbitro de video ayuda, o sea, ayuda a ver elementos, no darle directamente una decisión final, ¿sí? Por ejemplo, si evaluamos una mano, bueno, la posición de la mano o de quién, el contexto, lo ayuda a analizar el contexto. Desde el punto de vista conceptual, muchas veces a los árbitros, para llegar a una decisión final, lo que les falta es una buena comprensión del contexto. Muchas veces se centran solo en el contacto, ya sea solo cuando analizan una mano, un incidente de mano, o cuando analizan un incidente de una disputa, de una posible infracción. Se pierden detalles del contexto y se va directamente al punto de contacto. Y eso muchas veces puede inducir a una decisión final incorrecta, tanto en la mano como en las disputas. Si el árbitro va solo al punto de contacto y no analiza elementos como la intensidad, la velocidad o aún más atrás, quién genera el contacto, quién es responsable del contacto, que son elementos muy, muy importantes y que muchas veces se pierde esa perspectiva, reitero, y se apegan, se focalizan solamente en el contacto, es que encontramos decisiones erróneas, no tanto a la hora de decir si fue falta o no y quién la cometió, sino también de una posible sanción disciplinaria. Cuando se focaliza solo en un contacto, si yo te muestro un botín con los tacos de zapato en la rodilla o en el pecho, tu primera impresión va a ser roja, pero tenemos que analizar el contexto para ver cómo fue la jugada, la intensidad, la fuerza que tuvo para llegar a la conclusión de que es o no es una situación de juego brusco grave, fuerza excesiva, brutalidad o poner en riesgo la integridad física del rival, es de la tarjeta roja. La mano lo mismo. Claro. Una foto. O sea, Jorge, discúlpame, o sea que un zapato sobre un tobillo de adversario y otro, viéndolo así, pueden no ser la misma resolución, por más que estén en la misma zona del rival, digamos. Por supuesto, así como una foto de un balón con un brazo extendido puede ser sancionable o no. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que tener también transparencia en el sentido de la comunicación. Y la comunicación es muy importante para que ustedes y la gente entienda el porqué de una decisión. Es por eso que en muchas competiciones, ya hace algunos años, FIFA estamos insistiendo mucho sobre eso y muchas federaciones ya lo hacen, el árbitro después de una revisión comunica. Y es otro paso que le está costando mucho a las nuevas generaciones arbitrales explicar, no solo decir la decisión final, penal, tarjeta roja. No, explicar los motivos fundamentales, los factores clave por los cuales ha dado o no ha dado una infracción. Esto es clave para que por lo menos, siempre va a existir discusión y polémica, por supuesto, pero al menos tenemos elementos para entender el por qué un árbitro ha tomado una decisión. ¿Sí? Y lo que tú decías de la fotografía y la comparación, que siempre se hace, otro punto clave en el arbitraje moderno es la consistencia, porque hoy con la tecnología el equipo arbitral no importa el nombre. Antes ustedes podían decir, para Barreto esto es tarjeta roja y para Filippi no. Y ya sabemos, ¿se acuerdan aquella dicotomía entre Molina y Castrilli? Tal cual. Hoy no pueden convivir esas dicotomías en el fútbol moderno. Hay una línea, no porque el árbitro no quiera, porque los árbitros tienen su personalidad y su percepción, su sensibilidad ante determinados hechos. Y muchas veces yo te puedo decir, para mí esto no debería ser sancionado. Pero si el acuerdo y el fútbol, el acuerdo de las reglas de juego, lo que dicta la FIFA en cuanto a la línea de interpretación, que la Comisión de Árbitros de FIFA es la única que interpreta la regla fría, y esta es la línea,
es mucho más importante que estemos o no estemos de acuerdo, la consistencia. Miren, un solo ejemplo. Recuerden que, ahora lo escucho menos, pero en una época cuando estaban las manos tan discutidas, incluso ustedes, los medios, decían, bueno, es mejor que sancionen todos los contactos con la mano. Es verdad, no? Es verdad. ¿Pero esto por qué? ¿Pero esto por qué? Porque la gente quiere tener expectativas reales y consistencia. ¿Sí? ¿Qué esperar? Bueno, la verdad que como no entiendo las decisiones de los árbitros, prefiero que se sancionen todos los contactos. Y eso es un absurdo que no deberíamos llegar. No deberíamos llegar. Claro. Pero sí debemos ser consistentes y explicar adecuadamente los fallos arbitrales a la gente para que al menos, bueno, el común denominador lo entienda. Claro, pero Jorge, ahí entra también un poco la interpretación de una acción y de una determinación de un árbitro, y de repente a los dos partidos ese mismo árbitro, una interpretación que de repente para mí era una mano, yo que sé, hasta parecida, y la decisión es otra. Entonces ahí la gente obviamente que dice, che, la Rionda, pero pará, hace 2 días me cobró un penal y ahora no me lo cobra. Exacto. Ese factor de la inconsistencia, cuando se compara al mismo árbitro o diferentes árbitros, pero pertenecientes al mismo equipo y a la misma competición, con decisiones que son incoherentes entre sí, eso afecta mucho a la imagen del árbitro y a su credibilidad. Lo que no quiere decir que muchas veces hay gente que piensa que 2 jugadas son iguales y no lo son. Tienen elementos que las pueden diferenciar y que pueden hacer que de una roja se pase a una amarilla, o de una mano sancionable se pase a una mano no sancionable, por aspectos de contexto, como te venía explicando, que no son subjetivos. Esto es importante, sí. No es que para mí no. Hay una lista de consideraciones técnicas y elementos que son casi que factuales, que los árbitros deben seguir a la hora de interpretar una jugada, que al final, claro, hay un componente de entendimiento del fútbol que siempre va a ser la diferencia. Claro. Y donde los árbitros van a marcar, bueno, cuál árbitro está en mejor nivel y cuál árbitro realmente ha llegado a su techo y no puede pasar de un nivel medio, ¿sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, perfecto. Porque al final del día, por ejemplo, por haber una situación de oportunidad manifiesta de gol y un delantero se va mano a mano contra el portero, pero el balón no lo tiene controlado y lo ha impulsado hacia adelante, el componente del juego es, bueno, el delantero va a llegar y va a tomar contacto con el balón antes que el portero llegue o antes que un defensor llegue o no. Y eso te lo da, esa consideración que es muy importante, te la da solo la comprensión del fútbol, del juego, el análisis de la velocidad de un jugador, la velocidad del otro, si el bolero estaba atento, si estaba detenido, si ya estaba en carrera, la velocidad del balón. Lo que no puede fallar es el árbitro analizando las circunstancias y las consideraciones que debe analizar. Y al final la diferencia la hace la comprensión del fútbol, por supuesto. Y ahí es ahí donde ustedes también, por supuesto, podrán entender o no si el árbitro ha estado acertado o no en las consideraciones que ha utilizado. Y por eso es importante que el árbitro, especialmente luego de una revisión, pero aún cuando no hay revisión y hay una jugada que tiene un chequeo muy largo que genera expectativa, la recomendación es que el árbitro haga un anuncio público para explicar qué se chequeó y cuál fue la conclusión final. Espectacular, es impresionante, voló el tiempo. Jorge, da para mucho más. Lo bueno de todo esto es que le contamos a la gente, como bien decía Eduardo, que la idea es tenerte semanalmente para charlar de esto, porque no quiere decir que no haya más preguntas sobre esto, sino de otros temas en un año tan especial, en un momento tan especial. Hay muchas preguntas para hacer. Se viene el Mundial, hay algunos cambios que son importantes para nosotros mismos, para nosotros los periodistas, pero para la gente, para que pueda comprender también que todavía las decisiones, no fueron anunciados, que todavía no fueron cambios, anunciados, pero que los queremos hablar con Jorge también. Jorge, ¿el miércoles que viene es así o tenés otro viajecito? No, por ahora estamos acá, sí. Va a ser un gusto y sin duda estamos ahora abarcando un poquito temas generales, de concepto general, de filosofía de trabajo, pero por supuesto vamos a entrar en detalle de situaciones particulares para que de alguna manera la gente también tenga elementos para evaluar si una decisión es correcta o no. Bien, y después te lo contamos ahora al aire. La idea nuestra, más adelante, es que el público te pueda hacer alguna pregunta también. Con respeto, grabando algunas preguntas y que te puedan hacer. Así que, Jorge, abrazo grande y muchísimas gracias. Abrazo. Gracias a ustedes. Chau. Hasta pronto. Chau. Jorge La Rionda con una sección que hemos inaugurado aquí en Quiero Fútbol los miércoles.
vamos a tener una sección con Jorge Larrionda para hablar de este tema, de arbitraje, pero de metiéndonos de Para lleno. nutrirnos, además, muchos Sí. conceptos, porque además Jorge es muy claro. No, clarísimo.